MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Yo no sé si esto que anunció Hacienda, que es el programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional, que pasa de los 20,000 millones de pesos a los 30,000 millones, vaya a ayudar, pero pues cada vez hay más caras serias, mucha preocupación en torno a la acción que va a tomar el gobierno frente a estas amenazas externas que sí nos pueden meter en un serio problema. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate lo que son las cosas, Luis, de auditorio. Cuando todo el mundo mantenía la mirada puesta en el conflicto entre Estados Unidos y China, que en materia comercial prácticamente había inducido el enfriamiento de la economía mundial desde el año pasado, y cuando todos teníamos la mirada puesta en el avance del coronavirus y los resultados favorables que ya se empezaban a generar en China, no así en Europa, de pronto nos damos cuenta de que la economía mundial va a un tropiezo muy serio, no por ninguno de estos tres factores, sino desencadenado por un conflicto entre la OPEP, concretamente Arabia Saudita, y Rusia, donde muy pocos teníamos la mirada puesta. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer? El famoso lunes negro. Bueno, todo el mundo ya sabe lo que ocurrió. Yo no creo que valga la pena entrar en el detalle de los datos, pero vale la pena hacer 4 precisiones. La primera y la más relevante, Luis, terminó el ciclo alcista de los mercados accionarios tras 11 años de haberse mantenido en ascenso. Habitualmente los ciclos alcistas de los mercados accionarios oscilaban entre los 5 y los 7 años. Este fue inusualmente más largo, se extendió durante 11 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque los bancos centrales de las principales economías del orbe, emergentes y de los países desarrollados, aplicaron una estrategia de recortes fiscales, de recortes a los impuestos, de inyección de liquidez a los mercados, de baja en las tasas de interés para estimular a la economía productiva. Cuando la economía productiva reaccionó favorablemente, los mercados accionarios se fueron al alza y esto provocó el mayor ciclo alcista en los mercados bursátiles que acaba de llegar a su fin. Segunda observación, ¿qué ocurre después de que se presenta el término de un ciclo alcista en los mercados accionarios? Bueno, el resultado todo el mundo lo sabe. Termina la fiesta en los mercados accionarios y empiezan a pagarse los platos rotos en las actividades productivas. Así que el segundo eslabón de esta cadena que vale la pena no perder de vista es el impacto que esto va a tener sobre la inversión productiva, no la financiera, sobre la generación de empleos y la generación de riqueza en economías como la mexicana. Tercero, para el caso de México, Luis Auditorio, es cierto que estamos frente a un encarecimiento del dólar que va a tomar, yo no sé cuántos días, pero seguramente pronto va a regresar al nivel adecuado. La decisión del gobierno federal de no salir con mayor subasta de dólares en el mercado cambiario, sino subastar coberturas cambiarias, me parece que es una estrategia inteligente. Inyectarle dólares al mercado cambiario en momentos en los que todo el mundo estaba buscando dólares, Luis, sería el equivalente a echar una cubetada de agua a un río de lava que estuviera avanzando por la calle de nuestro barrio, y eso no generaría absolutamente ningún efecto favorable. Así que el gobierno decide entonces crear, o más bien aumentar la oferta de un instrumento de cobertura para quienes dependen de dólares para pagar deuda, para pagar importaciones o finalmente para atender compromisos que previamente se habían establecido. Eso me parece. Te voy a detener ahí un segundo, Pedro, porque es un tanto complejo y lo entiendo. A ver, el gobierno, a diferencia de otras ocasiones, no está lanzando, por ejemplo, cuando el Banco de México lanzaba, y el Banco de México con toda la autonomía, porque no es necesariamente parte del gobierno, pero bueno, lanzaba billetes y dólares para tratar de bajar un poco, pero esto tenía que ver a veces con cuestiones que en donde el precio del dólar se disparaba por cuestiones internas. Lo que está lanzando en estos momentos, corrígeme si me equivoco, por favor, Pedro, pero es Hacienda junto con el Banco de México, estas coberturas, es decir, como un seguro. Tú necesitas $1, te lo voy a dar a tanto precio, y si esto se va más arriba, pues tú ya estás asegurado en esa cantidad. Vamos a poner que lo quieres a 21, tú dices, yo tengo mi dólar a 21, y si se va a 22, pues no hay problema, tú ya tienes un pase asegurado, pues un cambio asegurado. En efecto, déjame poner el ejemplo. Si tú tienes una empresa que va a pagar en noviembre próximo
intereses y capital de una deuda que contrataste en dólares y tienes la incertidumbre de qué va a pasar de aquí entonces con el precio del dólar, el gobierno te dice, a ver, yo te voy a vender un instrumento que se llama cobertura cambiaria. ¿A qué precio quieres que yo te venda dólares en noviembre cuando tienes que pagar tú tus obligaciones financieras? Y entonces tú como empresa dices al gobierno, oye, yo quisiera que en noviembre tener la tranquilidad de que los dólares que yo voy ahora mismo a pactar contigo van a valerme 22 pesos. Y si llegamos al mes de noviembre y el dólar en realidad está a 23, no a los 22 pesos que tú pactaste con estas coberturas cambiarias, bueno, pues el gobierno te da el peso adicional para que tú puedas hacer frente a tus necesidades y a tus obligaciones financieras. Eso es lo que decidió hacer el gobierno, que me parece que es más inteligente, insisto, que inyectarle dólares a un mercado donde cualquier inyección de dólares que tú hicieras, Luis Auditorio, de inmediato se iba a esfumar por la demanda tan elevada del billete verde. Déjame continuar, Luis, muy rápidamente. Tercer efecto, a ver, 2020, ya lo habíamos dicho, será otro año perdido en materia de crecimiento de la economía nacional y yo sigo en la certeza de que esto va a ocurrir así, pero agregaría otra cosa. En materia de finanzas públicas, Luis Auditorio, 2020 es un año que la vamos a librar porque el gobierno todavía tiene fichas para poder mantenerse en el juego. Tiene el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, más o menos 120 mil millones de pesos, para tratar de cubrir un poco el hueco que va a dejar la caída en los ingresos de petróleo y la caída en los ingresos por impuestos sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que no se van a recaudar en un año en el que la economía va a crecer menos de lo que originalmente se había estimado. Pero 2021, Luis Auditorio, ya no va a tener fichas el gobierno y entonces sí vamos a tener que enfrentar recortes presupuestales que le van a pegar a la calidad seguramente de los servicios públicos que a usted y a mí nos interesan, que van desde seguridad hasta alumbrado público, y seguramente le va a pegar al presupuesto de inversión que se contrajo en 2019, Luis, que se contrajo en 2020 y que seguramente también se va a contraer en el 2021. En otras palabras, va a transcurrir la primera mitad de esta administración con una economía en franca situación de debilidad y con pocos instrumentos para inducir su reactivación. Eso es al final del día, Luis Auditorio, lo que tendría que importarnos más allá del lunes negro y de lo que significa el impacto a la baja que el día de ayer se presentó en los mercados financieros. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón, el efecto es el efecto que esto tendrá sobre las actividades productivas, la inversión productiva que genera empleos, que genera riqueza, que genera desarrollo y que genera finalmente mejores condiciones de bienestar en las familias mexicanas. Ahí está el dato, Pedro, y bueno, pues esto para tomarlo en consideración hacia 2021, 2020 desgraciadamente parece que va a ser un año tirado a la basura en materia económica, no nada más por esto que viene por presiones externas, sino también porque no hay golpes de confianza. Hace poco platicábamos, Pedro, se le ocurre al gobierno de la Cuarta hacer una encuesta sobre una inversión fortísima allá en Baja California. Hablamos de 800 o 900 millones de dólares que ya están construidos, ya están puestos, pero pues que lo van a someter a consulta. Con todo y los papeles y los permisos y si hay algo mal, pues tendrían que debatirlo, ¿no? Y tendrían que resolverlo con los jueces, pero no en una consulta pública. Y a eso súmale, pues yo no sé cómo van a ver los mercados y las calificadoras a un Pemex que está gastando prácticamente todos sus recursos en una refinería a la que no se le ve mucho sentido, pero pues que en un mercado global en donde se cae el dólar, pues vamos a meterle una muy buena lana a una refinería y súmale pues todas las otras decisiones que nomás no están inyectando confianza. Entonces, que 2021 nos agarre confesados, Pedro. Sí, Luis, yo diría dos cosas. Primera, Pemex me parece que ya es inevitable que pierda el grado de inversión en este 2020, simple y sencillamente porque caen los ingresos que va a obtener por la venta de petróleo en los mercados externos y las coberturas petroleras que se compraron son para asegurar los ingresos del gobierno federal, no los ingresos de petróleos mexicanos, y esa es una diferencia importante que vale la pena no perder de vista. Y segundo, Luis, este asunto que tú comentas de la consulta a mano alzada para el tema de la inversión en el norte, se agrega finalmente al problema del cambio y la falta de respeto a los contratos de la energía energética, al problema de los gasoductos y a esta forma de ir sembrando, yo diría, barreras que impiden al empresario tener un camino más despejado
para poder retomar los proyectos de inversión que se han pospuesto. Y agrégale una cosa más, Luis, auditorio, rápido, para terminar. A ver, tenemos finanzas públicas que van aumentando por cuanto al gasto se refiere, asociado a los compromisos de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensiones a los adultos mayores, y agrégale, Luis, el costo de la refinería de Dos Bocas, el costo del Tren Maya, el costo del interurbano México-Toluca y de aquellos proyectos de inversión que está financiando el gobierno con recursos de finanzas públicas que, caray, no parecen por lo menos muy rentables en el corto plazo, contra lo que tendríamos que estar haciendo, que es crear condiciones para estimular la inversión pública en proyectos rentables y que realmente jalaran en el mismo sentido a la inversión privada. Pero eso no lo estamos haciendo, Luis. Pedro, te mando un gran abrazo, ya seguiremos de cerca pues esta crisis, vamos a ver cómo reacciona hoy Rusia también, cosa interesante, ayer la bolsa rusa no funcionó porque estaba en día de asueto, entonces vamos a ver cómo abren, porque también pues tuvo ahí sus desventajas el hecho de que se hayan peleado como se pelearon ayer con los países árabes, serán muy potencia, pero pues también tienen costos que pagar, ya veremos cómo se empieza a mover todo esto a lo largo del día. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes, muy buenos días. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.